Buenas, mi nombre es Lorgio Germán Justiniano Mercado, soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel Jané Moreno de la Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte, en la materia de prácticas profesionales con el docente Espinosa Daniel. En, este, en esta exposición voy a hablar sobre el ítem de columna de hormigón armado. Bueno, para comenzar la exposición indicaré todos los puntos que vamos a tratar en esta exposición. Como principal vamos a hablar el objetivo y el alcance, responsables de la obra, conceptualización de la columna de hormigón armado, proceso de la columna de hormigón armado, sus variables, normativas, vamos a conocer también el plano donde se realizó dichas actividades, herramientas y maquinaria que se han utilizado. En la operación hablaremos sobre el armado, el encofrado y el vaciado, y el desencofrado. Esto quiere decir el antes, durante y después de las actividades. Hablaremos sobre el sistema integrado de la gestión. Después haremos el presupuesto y tiempo de ejecución, que va en dosificación, cómputo, APU y tiempo de ejecución. Hablaremos sobre el análisis desde la perspectiva arquitectónica, recomendaciones y por último el glosario. Bueno, como objetivo de esta exposición tenemos explicar la importancia sobre la columna de hormigón armado, describir el proceso de la construcción, eh, el tiempo que ocurre desde su replanteo hasta su desencofrado y curado, presentar normativas y estándares, códigos y normativas que rigen en Bolivia sobre el hormigón armado, analizar ventajas y desventajas y mostrar aplicaciones prácticas. Sobre el alcance, hablaremos sobre fundamentos técnicos, el diseño estructural, normativas y código, técnicas de construcción y casos de estudio. Hablando un poco del organigrama funcional, es quién está a cargo y qué desempeña en dicha obra. Para comenzar tenemos al director de obra, que es la arquitecta Wendy. Ella coordina y supervisa todas las actividades en el sitio de construcción, asegura que los trabajos se realicen conforme a los planos y especificaciones técnicas. Ella es la que está a la cabeza de la obra y de la construcción. Ella verifica que todo lo que se plasme en el plano se plasme en la obra, verificando medidas, verificando el control de calidad. Luego tenemos al contratista, es el señor Don Limber. Este supervisa y coordina todas las actividades del proceso, asegura que los trabajadores se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones. El contratista se encarga de eh, contratar y buscar personal calificado como albañiles y ayudantes para desempeñar la tarea en la construcción. Luego tenemos el bodeguero. El bodeguero realiza la función de recepción de materiales. Este se encarga de recepcionar materiales como arenilla, ripio, cemento, fierro corrugado o cualquier material que entre a la obra. Esto para tener un control y llevar un listado de todo lo que entra y lo que sale. También tenemos al maestro albañil. El maestro albañil es una figura clave en la construcción, responsable de ejecutar y supervisar diversas tareas relacionadas con la obra. Este maestro albañil, o llamado capataz, es el encargado de que los ayudantes y los otros maestros albañiles le hagan caso y mandar. Este tiene la gran responsabilidad que todo se ejecute. Y los ayudantes podemos obtenerlo como los fierreros, encofradores, mezcladores, guincheros, vaciadores. Esto puede ser la misma persona o diferente persona. Hay a veces que algunos ayudantes desempeñan algunas mejores funciones. Entonces, si se hace en el vaciado, van a haber muchos ayudantes. Uno estará mezclando, otro estará con el guinche y otro estará vaciando. Bueno, la columna de hormigón armado son elementos esenciales en la construcción de estructura, conocida por su capacidad para soportar cargas verticales y proporcionar estabilidad. Estas columnas se componen de un núcleo interno de concreto que proporciona resistencia a la compresión y una armadura de barra de acero que proporciona resistencia a la tracción. Bueno, estas columnas son las más utilizadas
en Santa Cruz y en el nivel de las construcciones. Estas columnas consta de concreto y un refuerzo de acero. Esto se utiliza para tener espacio y diseñar buenos ambientes en la construcción. Los procesos que pude identificar más notorio en la construcción de la columna es el armado. El armado consiste en las barras de fierro o acero corrugado que tiene en su interior la columna. Mucho depende del cálculo estructural de cada columna, son diferentes, pero en sí podemos resumir que tiene aceros verticales que son de mayor gruesor y tiene acero horizontales, que estos son denominados estribos. Estos se agarran con o se amarran con alambre de amarre, y en todo caso hay ganchos o algunos estribos de refuerzos. Luego tenemos lo que es el encofrado. Es un molde temporal de madera o acero, en este caso sería de madera. Esto permite que cuando se haga el vaciado, este soporte el concreto dentro del armado. Entonces luego tenemos el curado, que sería después de desencofrar la madera, se hace el correcto curado del hormigón. Esto implica mantener húmedo y en constante humedad y mojar la columna para que éste alcance su máxima resistencia. Entre las variables podemos encontrar alguna variable como la columna circular y el vaciado con mixer. Una gran alternativa también serían las columnas circulares. Esta columna lleva un diferente tipo de armado, ya que sus estribos es solamente uno y va en circular. Estas columnas son también muy utilizadas por el tema estético. Su característica principal es resistencia a la durabilidad, estética y versatilidad. En su construcción tenemos un núcleo de concreto. El núcleo de la columna está hecho de concreto, que proporciona la resistencia principal a la compresión. Refuerzo de acero. Dentro de un núcleo de concreto se colocan barras de acero, refuerzos, que ayudan a resistir las fuerzas de tracción y mejorar la integridad estructural. El encofrado es diferente, a diferencia de las columnas que estamos realizando, que son cuadradas o rectangulares. El encofrado de este sería circular. Ventajas: mayor resistencia. La forma circular distribuye la carga de manera más uniforme. Menor uso de material. Aunque son estructuralmente fuertes, las columnas circulares pueden requerir menos material en la compresión de las columnas rectangulares. Fácil de construcción. Con el uso adecuado de encofrado y refuerzo, la construcción de columnas circulares pueden ser más sencillas y rápidas. En esta construcción del condominio Rachel, el vaciado de las columnas se hizo manualmente. Esto quiere decir que en planta baja habían maestros preparando la mezcla, otro con la mezcladora y uno que estaba con el guinche y subía hasta el último piso para hacer el correcto vaciado. Pero hay un vaciado que se puede hacer con mixer o el camión del concreto. Esto puede aligerar mucho el trabajo y disminuir la mano de obra. Pero porque no se realizó, pues el mixer tiene casi una capacidad de 9 cubos de concreto. Y para el cálculo de cómputo métrico de las columnas de esta construcción ocupamos 6 cubos. Entonces no era necesario, pero si en un momento el cubitaje de las columnas era mayor, se podría hacer una gran alternativa. Preparación del sitio. El procedimiento para el vaciado de preparación del sitio: asegurarse de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos, colocando encofrado alrededor del área donde se va a vaciar el concreto para darle forma a la columna. Mezcla de concreto. El concreto se mezcla en el camión mixer que sale de la empresa
de la empresa de concreto, que contiene un tambor giratorio que mezcla los ingredientes, cemento, arena, grava y agua, hasta obtener una mezcla homogénea. Transporte del concreto. Una vez mezclado el concreto, se transporta del camión mixer hasta el lugar del vaciado. El vaciado, el concreto se vierte en un encofrado a través de la tolva o canal de descarga del camión mixer. Durante el vaciado se debe remover el concreto para eliminar bolsas de aire y asegurar una compactación adecuada. Curado el concreto, que es cuando se encofra la columna y se moja o se vierte agua. Hablando un poco sobre el plano donde voy a realizar mi ítem, que es en la planta número 4, podemos identificar dos acceso o circulación vertical, que es un ascensor, y una circulación vertical, que sería la escalera. Tiene dos vacíos de ventilación donde no colina con los vecinos. Tiene un pasillo de circulación y tiene tres monoambiente con baño de visita y un departamento con dos habitaciones. Hablando un poco sobre las columnas, la cantidad de columnas serían 22. Están representadas con el color amarillo y están sobredimensionadas para que sean visibles al plano. Bueno, las herramientas son algo esencial en la construcción por el uso que se le da y efectivamente también la maquinaria. Entre las herramientas tenemos el metro, que es necesario para medir las anotaciones del plano y volverlo a la realidad, el martillo, que se utiliza más que todo para encofrado y el clavado de clavos, la tenaza, que es importante para cortar cables o alambres, puedo decir. Tenemos la plomada para sacar el nivel, tenemos la choclera para el trazado de las columnas, tenemos amoladora, que esta se utiliza para cortar el fierro, tenemos sierra mecánica, que para hacer encofrado de madera se utiliza esto, y el nivel para cuando tengamos el encofrado, tener a un buen nivel el encofrado. La máquina que se usó es el guinche para subir material como el concreto y la mezcladora para mezclar el concreto. Hablando un poco sobre lo EPP, que es el equipo de protección personal, podemos observar que los maestros albañiles usan casco de protección, guante de seguridad, también bota de seguridad y arnés de seguridad. Estos maestros son los fierreros que están armando la base de fierro de la columna, y podemos ver que están utilizando los equipos de protección personal. También algo que puede notar es la malla sombra, que se pone a veces perimetralmente en las construcciones para que proteger al vecino, más que todo, de que algún material no vuele a su techo o a su propiedad. Y también podemos identificar una soga perimetral, que esto lo ponen en el perímetro de la losa para que si se hace algún trabajo, el albañil con su arnés se pueda anclar. Hablando un poco sobre el replanteo, ya metiéndonos al antes, durante y después de las columnas, podemos ver el replanteo. Se replantea teniendo las coordenadas exactas. Esto lo hace el maestro albañil usando con él la choclera. Una vez identificado el trazado, cuando se vacía la losa, antes de eso se pone maderitas. Esas maderitas van a ayudar a que la base del encofrado se pueda colocar. Y también se dejan los espalmes. Estos espalmes son los que están con color amarillo. Esto va a hacer que la columna se transmitan los esfuerzos de una a la siguiente. El armado. Bueno, aquí en el armado nos vamos a ayudar un poco con el plano de la columna. Bueno, esto tienen detalles. El armado comienza en planta baja, donde los maestros albañiles doblan el fierro a medida.
Por ejemplo, los estribos. Los estribos tienen que estar doblados a medida para que en su instalación sean correctos. Podemos observar que aquí tenemos una columna de 25 centímetros por 65 centímetros. Bueno, los estribos tendrían que tener menos 2 centímetros para el recubrimiento de concreto, haciendo que la dimensión de los estribos sean 25 por 61 y dejar 4 centímetros a ambos lados para que sean los ganchos. Bueno, en este plano de esta columna podemos observar que lleva gancho de 21 centímetros. Bueno, ahora para leer un poco mejor podemos observar que tenemos 22 estribos, entonces los maestros albañiles tendrían que tener 22 estribos y en el armado tendríamos que poner cada 14 centímetros. Ahora, tenemos una altura de losa terminada a losa de 2.7 metros y tenemos 0.4 de losa y tenemos aparte 0.8 de empalme. Entonces todas esas medidas se tienen que contar y tenemos 3.9 metros de acero. Entonces para cortar bien el acero tendríamos que cortar acero que mida 3.9 de largo. Entonces ahí contemplamos la altura de la columna, el vaciado de la losa y el empalme. Aquí podemos observar que tenemos fierro de 12 para las barras verticales y tenemos fierro de 6 para los ganchos y fierro de 6 para los estribos. Bueno, aquí en el armado podemos ver que tenemos otra columna donde podemos ver que tiene un ancho de 25 centímetros por 50 y tiene barra de 12. Entonces, haciendo la especificación, se hace la supervisión de las correctas medidas y se observa que tenemos aquí los ganchos que están representados en el plano, estos de aquí, estos ganchos de aquí, que serían esto de acá, dos ganchos de 6. Entonces tenemos aquí los dos ganchos de 6. Tenemos estribos de 6 y estos serían los estribos, los que van horizontalmente. Y las barras verticales de 12. Y esto tendría una altura de 3.9 metros contemplando los empalmes, que aquí podemos observar el empalme, donde ya no se necesita estribos. Hablando un poco sobre el encofrado que se utilizó de madera. Para comenzar el encofrado, la madera se le tiene que echar aceite quemado. Este aceite quemado ayuda a que un momento del encofrado la madera no se pegue con el concreto. Para el encofrado es algo fácil. Tenemos una madera en un tablón vertical, que serían estos tablones que darían como la carcasa de toda la columna. Luego tenemos las ripas, que serían estas maderas de aquí, estas ripas, que se usa para soporte para que el encofrado no se abra. Y luego tenemos la solera un poco más grande. Entonces esta armadura hace que el encofrado no se abra en el momento del vaciado. También después de hacer el correcto encofrado se hace el correcto anivelado. Para este nivel se utiliza lo que es la plomada. Aquí podemos ver a la arquitecta, la directora de obra, que está haciendo una correcta medida sobre la plomada. Esto para que la columna no tenga un desnivel y todo sea un correcto vaciado y las columnas estén rectas. Este método del plomado se utiliza mucho y puede dar una certeza de una buena calidad y una buena dirección de las columnas. Para el vaciado se utilizaron bastante mano de obra. En planta baja se hicieron correcta mezcla, que habían maestros albañiles
echando material a la mezcladora. Estaba el de la mezcladora y estaba los guincheros. Los guincheros son los que utilizan el guinchen para subir material a la última planta. Después de poner a la última planta, la transportaban en carretilla hasta ponerle un balde, y un personal que estaba ahí lo ponía en el balde y se lo pasaba al vaciador. Este sería el vaciado. El desconfrado y el curado. El desconfrado sucedió al siguiente día. Se hizo el sacado de la madera de la columna, y posteriormente se hizo el curado. Podemos observar cómo el maestro albañil echa agua con una manguera para que éste alcance su máxima resistencia. Hablando un poco sobre el sistema de gestión integrado, es una herramienta que nos permite verificar el EPP de los maestros albañiles o del personal que estará desarrollando actividades. Implemento de entrega. El chaleco no lo tenían, pantalón de seguridad sí tenían, casco de seguridad sí tenían, zapatos de seguridad sí tenían, lentes de seguridad no usaban y no tenían, máscara contra polvo tampoco tenían, guante de cuero sí tenían para los encofradores y los armadores de acero para la estructura, y protector de oído tampoco tenían. Tampoco se le hizo una correcta, o no se le hacía la charla previa a comenzar el trabajo sobre las consecuencias y los accidentes que podrían llevar a tener. Hablando sobre la dosificación, aquí podemos ver que hay un asesoramiento de una empresa que nos indica que para un H25 con Canva y F40 sin aditivo para columnas, tenemos que la dosificación sería una bolsa de Canva o una bolsa de cemento con 2 baldes de arenilla y 5 baldes de grava, esto con baldes de 18 litros. Y haciendo un poco de cálculo, la dosificación para un metro cúbico sería esta: cemento 434.78 kilos, arenilla 0.35 y grava 0.78, que es igual a un metro cúbico. Hablando un poco sobre las columnas y el cómputo métrico, podemos ver que aquí están anotadas todas las columnas que estaban en el piso número 4 o en la planta número 4. Aquí está el ancho de la columna, el largo de la columna y lo alto. Por eso todas son de 2.7 metros. Y tenemos la multiplicación de estos se ve en el total parcial, y en el total final tenemos que es 6.28 metros cúbicos. Ahora el cómputo métrico del acero lo tenemos aquí. ¿Cómo se hace eso? Anteriormente le había mostrado los planos estructurales de las columnas. Entonces se calcula el acero vertical, se calcula los estribos y se calcula si en todo caso tiene gancho. Entonces cuando se calcula todo eso, aquí tenemos una planilla donde dice los diámetros por metro, o sea, kilo por metro. Entonces si tenemos una varilla de 12, si tenemos una varilla de 12, esa varilla cuánto pesa por metro. Entonces nos pone que pesa 0.88 kilos.
Entonces así se hace el cómputo métrico de kilo del acero, y tenemos que en todo el cómputo métrico 6.28 cubo van a entrar a 824.63 kilos de acero. Con respecto al APU, es una planilla que yo me hice con los datos que tenías. Entonces aquí podemos observar los materiales, que nos da 2.999.43 bolivianos. Aquí podemos ver los cálculos que también se hizo. De aquí está la arenilla por metro cúbico, el ripio por metro cúbico. El fierro lo saqué teniendo el cómputo métrico de todas las columnas dividido por el peso de todos los fierros. El cemento, que también ya estaba en el cómputo de el que hicimos hace un momento, que era la dosificación. Tenemos el kilo en alambre de amarre, el kilo, es decir, en pie cuadrado, la madera y los clavos. Luego tenemos la mano de obra, luego tenemos maquinaria que se han utilizado como la mezcladora y vibradora, luego tenemos el 5% de herramientas, tenemos el costo directo, gastos generales, utilidades, precio total, el impuesto y precio propuesta y precio ajustado. Este precio del APU se pone aquí, esta parte de acá. Como ya habíamos sacado el cómputo métrico, entonces tenemos 6.28 metros cúbicos, y por metro cúbico nos están cobrando 5.193 bolivianos, y esto se multiplica para que nos dé un precio en bolivianos o el presupuesto, y también lo tenemos en presupuesto en dólares. Hablando sobre el tiempo de ejecución o el diagrama de Gantt, podemos ver que el trazado y el armado se hicieron en el mismo día, porque cuando se está comenzando losa ya están preparados los fierros, y cuando se está comenzando las columnas ya están los fierros, ya se han hecho los fierros abajo para tener una mayor rapidez e eficacia. Entonces en el mismo día se armaron todas las columnas, se trazó y se armó todas las columnas. El encofrado, sí duró 2 días, ya que tenían que llevar los encofrados de la siguiente columna a la nueva columna. El vaciado se hizo en 2 días también. Mientras se vaciaba, se encofraban los otros. El encofrado se hizo al día siguiente. Y el curado duró 7 a 9 días. Análisis de la perspectiva arquitectónica. Las columnas son un tema para los arquitectos, ya que los arquitectos debemos jugar con las columnas para que este no sea un estorbo visual, sino que juegue con el espacio. Y muchas veces las columnas caen en lugares donde no queremos, y por eso tenemos que usar nuestra imaginación para hacer un buen diseño. También podemos hablar sobre la proporción y la escala de las columnas, el estilo arquitectónico y la materialidad. Las columnas pueden ser diseñadas para armonizar la escala general del edificio, aportando equilibrio visual y coherencia. Cuando a menor es la planta, más gruesa es la columna. A mayor altura de la planta, menor grosor tiene la columna. El estilo arquitectónico. Diferentes estilos arquitectónicos utilizan columnas de forma de detalle específicos, por ejemplo, las columnas dórica, jónica. Bueno, en tiempo pasado las columnas lo utilizaban como medio de estructural, y también aprovechando eso la diseñaban. Entonces, cuando una columna no la queremos en ciertos lugares, pues lo único que sería diseñar una columna que vaya acorde con el ambiente. La materialidad. La elección de materiales, hormigón, acero, madera, mármol, no solo afecta la funcionalidad, sino también la apariencia estética. El acabado y el revestimiento puede transformar una columna en un punto focal arquitectónico. Bueno, aquí podemos ver algunas recomendaciones que se pueden hacer. Proceso de construcción. Preparación del encofrado. Asegurarse que el encofrado esté bien alineado y sellado para evitar fugas. La colocación de refuerzos. Las barras de acero deben estar bien colocadas. Si se hizo el correcto verificación de todas las medidas del acero. Se están bien amarrados. La mezcla de concreto tiene que dar una buena proporción, que no esté muy aguachenta, que no esté muy
muy, muy masa, porque esto haría que no se distribuya bien en todas las columnas. Inspección y seguridad, supervisión y constante y seguridad en el sitio. Bueno, la supervisión es constante en cada proceso del armado de la columna, desde el trazado, el armado y el confrado y el vaciado. Todo está supervisado bajo el director de obra. El vaciado y curado. El vaciado es muy importante, se tiene que tener mucho cuidado, hacer un correcto vibrado para que ésta no sufran cangrejeras o algún daño. Bueno, aquí tenemos algunas palabras sobre el glosario. Que tenemos la palabra galleta, que es un pequeño bloque o disco de material. En general, este era de cemento, de mortero, que se utilizan para poner en las columnas o losa para que el acero no toque, no esté expuesto y lo mantenga adentro de los 2 centímetros de recubrimiento. La cangrejera aparecen cuando no se hace un correcto vibrado y estos son partes donde no llegó a cubrir el concreto. Las ripas son las maderas que utilizamos en el encofrado, la solera también lo mismo, y el guinche es la máquina que sube o transporta de la planta baja a los siguientes niveles el material para la construcción. Gracias.